tratamos de dilucidar por qué un paciente pulmonar se nos complica, nosotros tenemos que mirar un poquito la parte hemodinámica, donde podemos evidenciar que ya existe un trastorno a nivel de las paredes del corazón, donde genera cierta daño a nivel de las circulaciones. Aarón Pillajo. Aarón. Sí me escucha, doctora, dígame. Te escucho. Aarón, ¿tú me puedes decir en relación a la circulación de la arteria pulmonar, de dónde sale la arteria o dónde llega la arteria o de dónde sale la vena pulmonar? ¿Sí me escuchaste, Aarón? No, o sea, no sé si le escuché entrecortado, pero me habló de... ¿Se está escuchando entrecortado, chico, mi voz? Es que no entendí si es que dijo arteria o vena. Bueno, dame la circulación pulmonar. ¿De dónde a dónde sale? O sea, digamos, la arteria pulmonar transporta la sangre que vendría del ventrículo derecho a los pulmones y a la aorta. Perfecto. Y las arterias, por ejemplo, la arteria pulmonar, ¿qué tipo de sangre lleva? La arteria pulmonar, sería sangre, si es arteria sería sangre desoxigenada, porque sale. Sí, es una sangre rica en CO2, ¿no, verdad? Pero no en oxígeno. Listo, Aarón. Y de allí llega a los vasos arteriales. De ahí a los vasos arteriales. Pulmonares. Sí. Ya. ¿Y cómo nos trasladamos a la vena? ¿A la vena pulmonar? La vena pulmonar sería envía la sangre desde los pulmones ya oxigenada. Sería ya a nivel sistémico. Entonces, para que veas, Aarón, la circulación pulmonar es muy importante, ¿no? Yo estoy de acuerdo contigo, sale a nivel del ventrículo derecho como la arteria que lleva sangre no oxigenada, pero sí rica en CO2. Cuando hablo de que lleva la sangre rica en CO2, es importante porque en esta parte, recuerden que el producto del CO2 es de la alimentación, por lo tanto va a aportar nutrientes al parénquima pulmonar, que sería un dato importante en la función de la circulación pulmonar. Y el segundo es que nos ayudan a transportar esas moléculas ya degradadas o sintetizadas en el pulmón, lo que interviene mucho en la función metabólica, ¿no? Sí. Y por último, podemos trabajar en filtrar los cuerpos o elementos extraños que podrían embolizar en los órganos más sensibles, como es en el sistema nervioso central. Como se dan cuenta, la circulación, Aarón y compañeros, pulmonar es muy importante, o sea, no porque solamente lleve CO2, no nos ayuda a implementar otros mecanismos que interfieren mucho en el metabolismo pulmonar. Ahora, esta circulación termina a nivel de la aurícula izquierda. ¿Por qué hago hincapié en todo esto? Porque vamos a trabajar hipertensión pulmonar. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, nosotros tenemos una doble circulación, ¿no? Que es una característica del pulmón prácticamente, porque las arterias bronquiales que transportan sangre arterializada y que nutre y aporta de oxígeno a las vías respiratorias, las venas bronquiales, en cambio, drenan gran parte de su contenido en las venas pulmonares, y así la circulación bronquial constituye una derivación fisiológica de derecha a izquierda. Ustedes saben que la vena va a la aurícula izquierda y la arteria sale del ventrículo derecho. Entonces mantiene un vínculo, se podría decir, entre las dos partes del pulmón. Ahora, una de las características importantes de esta circulación pulmonar es que a nivel del lecho vascular,
que generalmente es de baja resistencia, que puede acomodarse fácilmente muchas veces podríamos decir a los grandes incrementos del gasto cardíaco que se produce cuando nosotros hacemos algún tipo de ejercicio. Es por eso, chicos, que en esta parte es muy importante que ustedes se den cuenta que a pesar de que nosotros cuando estamos respirando rápido, hacemos el ejercicio, ya sea correr, andar en bicicleta o aeróbic, nosotros vamos a tener un poquito como una sed de aire donde nosotros podemos suplir toda esa necesidad porque nuestros vasos pulmonares se adaptan a ese volumen. Pero, ¿qué es lo que sucede cuando esto no es dable? Cuando fisiopatológicamente, por eso hablo patológicamente, nosotros ya tenemos un incremento de la presión porque estos pequeños vasos ya empiezan a presentar ciertos grados de resistencia que no se adaptan al volumen que nosotros realizamos en la parte del ejercicio. En este sentido, nosotros podemos manejar entre los 3 pilares fundamentales para que exista la hipertensión pulmonar. Uno es la resistencia vascular pulmonar, que se llama la RVP, B pequeña, por favor, que normalmente se relaciona con la parte precapilar. O sea, antes de que se inicie el proceso, porque recuerden que tenemos capilares, arteriolas, vénulas, entonces nosotros cuando tenemos este aumento de resistencia vamos a mirar una alteración a nivel del lecho vascular. En el caso de las enfermedades pulmonares intersticiales, estas provocan una compresión, se podría decir extrínseca. Acuérdense que yo les decía que cuando había este proceso inflamatorio del alvéolo, provocaba salida de líquido al espacio intersticial y este líquido se calcificaba y producía la fibrosis que involucraba los vasos alveolares, provocando en este sentido una obstrucción en ese sitio. Entonces, la resistencia de esto puede ser que por encima del vaso, por alrededor del vaso, exista esta dificultad para distenderse, por lo tanto, tengo una resistencia vascular pulmonar precapilar. Otro dato es que a nivel intrínseco, por la presencia de una obstrucción de un trombo, podemos generar en estos sitios un poco de dilatación, provocando un aumento del volumen de la sangre. Otro dato importante que nosotros tenemos que manejar acá es la presión de la aurícula izquierda. Nos vamos al lado contrario, poscapilar, en donde nosotros sabemos que esto se aumenta porque en forma retrógrada envía a todo el circuito pulmonar sangre. Cuando hay un aumento de la presión de la aurícula izquierda a través de la vena, va a provocar un aumento del retorno de la sangre que no debería ser, porque nosotros terminamos llevando la sangre del pulmón hacia la aurícula izquierda. Entonces podría existir muchísimas causas que genere eso, desde un trastorno a nivel de la válvula mitral. Y otro dato importante que interviene o que tiene que ver con la presión de la arteria pulmonar es el gasto cardíaco. Entonces, cuando tenemos un desequilibrio de estos 3 elementos, es donde vamos a tener el dato de hipertensión pulmonar. Pero frente a todo esto, fisiopatológicamente, nosotros tenemos que decir que también interviene la viscosidad de la sangre. Yo creo que ustedes se relacionan mucho con la ley de Poulsen, donde muestra una resistencia al paso de líquido a través de un tubo, que esto tendría que ser en la pared del vaso, ¿no? Y el otro dato importante es la presión intratorácica, que también interviene allí, donde los vasos pulmonares están incluidos en los cambios de presión que tienen durante la respiración. Acuérdense de la presión transpulmonar, que tiene que ver con la presión alveolar, y la presión a nivel del espacio pleural. Entonces, todas estas determinantes fisiológicas son las que intervienen en el proceso de la hipertensión pulmonar.
repito, resistencia vascular periférica, la presión de la aurícula izquierda, el gasto cardíaco, la viscosidad de la sangre y por último la presión intratorácica. Aaron, ¿estamos de acuerdo? ¿O quieres refutar algo allí? No, está bien todos esos factores para considerar. Gracias, No, doctora. son los que intervienen y un desequilibrio de estos 5 factores Claro, provoca ahí la podría hipertensión pulmonar. desatar la hipertensión pulmonar. Exacto. Sí. Permítame, por favor, tomar la lista. Gracias. Déjeme guardar, regresar. Briones. Buenas tardes. Brito. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Cali. Buenas tardes, doctora. Presente. Susan, tú eres la primera que estabas, ¿no? Sí. Llegaste de primera. Calle. Presente, doctora. Castelón. El último en entrar, contésteme. Castelón. Me dejó en visto. Cedeño. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Cedillo. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Correa. Egues. Sofía. Gamecho. Buenas tardes, doctora. Presente. Buenas tardes. González. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Guillén. Intreago. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Leone. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Mendoza. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Morán. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Morán Melanie. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Núñez María Cristina. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Ortega Yasmín. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Pillajo Aarón. ¿Se fue? ¿Aarón? Presente, doctora. Aquí estoy. Sí. Ah, no te vayas a cerrar el micrófono. Aarón. Ponce Ariana. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Rodríguez. Presente, doctora. Ronquillo. Presente, doctora. Salazar. Presente, doctora. Suárez. Presente, doctora. Toledo. Presente, doctora. Usechi. Presente, doctora. Velasco. Presente, doctora. Villacrés. Presente, doctora. Alguien que no haya nombrado, no hayan escuchado, por favor. Doctora, buenas tardes. Yo, Bueno. Sofía Egues. Perdón, es que el internet se me dañó y me botó de nuevo a la sala de espera. No hay problema. ¿Quién más, por favor? Doctora, hablé con Raúl Castelón. Ya. Me dice que tuvo que salir por una emergencia familiar, pero ya va a tratar de conectarse desde el celular. Ah, bueno. Sí. Entonces dígale que le esperamos, que no se preocupe, pero que se conecte. Listo, doctora. Pero yo lo vi entrar. Mejor dicho, le permití no la sé, entrada. doctora. Eso fue a lo que estaba tomando lista. Yo le escribí y me dijo eso. Pero dijo que ya se va a conectar ya mismo. Bueno, continuemos. Entonces, dentro de este proceso de la circulación, que es importantísimo manejar ese concepto, intervienen, como les decía, muchos factores, ¿no? Pueden ser moleculares, anatómicos, donde vamos a ver una alteración en el aumento de la resistencia vascular pulmonar a nivel de las arteriolas pulmonares, que pueden provocar una sobrecarga y posterior disfunción del ventrículo derecho, que en etapas finales llevan a la insuficiencia cardíaca derecha. Entonces, como les decía, a este nivel ingresa el control neuronal, donde los vasos pulmonares expresan
los receptores adrenérgicos, como son los vasoconstrictores, que son alfa, y los betas, que son los vasodilatadores, que estimulan el tono vascular. Segundo, tenemos el control humoral, donde hay distintos mediadores vasoactivos liberados localmente de las células endoteliales o que proceden de la circulación, manteniendo el equilibrio entre lo que existe, la proliferación de las células vasculares y la agregación plaquetaria en el lecho vascular. Recuerden que también hablamos de trombosis in situ, donde también pueden provocar esta dilatación y el aumento de la presión de la arteria pulmonar. La hipoxia alveolar es otro factor muy importante, donde el determinante del tono de la circulación va a provocar esa vasoconstricción local, llevando a la hipoxia alveolar, donde se desvía la circulación de la arteria pulmonar, provocando zonas de concentración de oxígeno cuando tenemos a los factores colaterales. Entonces, cuando nosotros decimos que tenemos un paciente con una alteración a nivel de esta estructura, estamos hablando entonces de que tenemos una baja presión en la circulación, lo que lleva a una gravedad que influye a una distribución del flujo a nivel sistémico. Entonces, no solamente provocando la hipertensión la hipertensión de la arteria pulmonar, provocando la dilatación del ventrículo derecho, sino que también, como ustedes saben, tienen una circulación del lado izquierdo, va a generar un flujo disminuido, porque como el aumento de la presión de la aurícula bota hacia la vena la sangre, no permite que exista el intercambio adecuado entre aurícula y ventrículo del lado izquierdo. Por lo tanto, vamos a tener una baja de circulación periférica. Entonces, ¿qué define a la hipertensión pulmonar? Es mi pregunta a Ariana Ponce. Ariana, después de toda esta explicación, ¿qué puede definir a la hipertensión pulmonar? Ariana. Sí, doctora. Después de toda esta explicación que te di, ¿qué es lo que define entonces la hipertensión pulmonar? Que exista afectación de las arterias. O sea, que existe la vasoconstricción, ¿no, verdad? Sí. ¿Y ese es un fenómeno precapilar o postcapilar? Precapilar. Precapilar, perfecto. ¿Qué más puede definir una hipertensión pulmonar? Bueno, la estrechez que hay en las arterias. No, acuérdate que ya utilizamos el término precapilar. Ahora hablemos del término postcapilar. Que exista resistencia vascular. Es cuando existe algún trastorno entre la vena pulmonar y la aurícula izquierda. Acuérdate del evento, eso se llama postcapilar, o sea, es posterior a lo que sucede la vasoconstricción. Acuérdate de que la vena llega a la aurícula izquierda, Ariana, perdón. Entonces, que pueda existir alguna elevación de la presión de estas arterias. Puede existir una circulación retrógrada de la aurícula izquierda hacia la vena, provocando la hipertensión pulmonar, pero de causa postcapilar. ¿Está bien, Ariana Valeria? Sí, doctor. Bueno, entonces, bajo este precepto, nosotros decimos que la hipertensión se la va a definir no solamente con verla, o sea, yo necesito un procedimiento invasivo que me permita identificar el aumento de la presión arterial a través del cateterismo. Esto, déjame ver quién entró, Tardes Salazar, listo. Entonces, nosotros hablamos que una presión de la arteria pulmonar media mayor de 25 milímetros, en reposo estamos hablando de hipertensión pulmonar. Y una presión por encima de 30, estamos hablando
de una hipertensión pulmonar posterior al ejercicio. Y partiendo de esos valores, hablamos de que existe una hipertensión leve, moderada y severa. Leve cuando es menor de 30 a 25, moderada, recuerden que el ejercicio no necesariamente provoca la elevación de la presión, puede volver rapidito a lo normal, por eso la etiquetamos como leve cuando sale entre 28, 29, 30 en reposo, ¿no? Moderada cuando es de 30 a 45 y grave cuando es mayor de 45 milímetros de mercurio. Entonces, ¿qué es lo que me provoca esto? Aumento de la presión de la aurícula izquierda y resistencia vascular pulmonar. Esos serían los dos elementos importantes como causa de una alteración de la presión pulmonar. Y no nos olvidemos que recuerden que a nivel de los ventrículos, tanto derecho como izquierdo, vamos a encontrar el remodelado de la estructura normalmente, y estas cámaras de alta presión pueden provocar también causa de hipertensión pulmonar, como es la persistencia del conducto arteriovenoso o del agujero VAL a nivel del tabique interventricular. Eso sería como una causa congénita, ¿no? ¿Verdad? También podemos, insisto mucho con esta diapositiva que le pongo posteriormente a ustedes, donde la hipertensión primaria sería la precapilar, que se caracteriza por la presión capilar pulmonar venosa normal de causa desconocida y que el diagnóstico se hace por exclusión, o sea, porque tenemos algún tipo de actividad de los canales de calcio del músculo liso con aumento del calcio intracelular y aumento del tono vascular. Y la hipertensión secundaria postcapilar se caracteriza por tener una presión capilar venosa aumentada que puede explicarlo fácilmente un paciente con EPOC, un paciente obeso, y por último dejamos la hereditaria. Entonces, cuando manejamos estos conceptos, nosotros podemos decir que tenemos una injuria o un trastorno a nivel del vaso, que es por proliferación o disfunción endotelial. Miramos un poquito esa predisposición genética y también cuáles son esos factores de riesgo que pueden sumarse y generar esta injuria vascular pulmonar. Tenemos la hipoxia, la trombosis, la inflamación de los vasos y también las causas infecciosas, distrés respiratorio o un daño alveolar difuso, donde vamos a encontrar un aumento o una hipoxia a nivel de la circulación pulmonar. En este sentido, nosotros tenemos que mirar que esto puede provocar una vasoconstricción en ese sitio, porque la inflamación o activación plaquetaria, nosotros vamos a ver un desequilibrio entre las citoquinas, la serotonina, que son la procalcitonina, y el déficit o el desbalance que nosotros tenemos de prostaciclina y de óxido nítrico. Estos dos elementos me pueden llevar a un aumento del músculo liso vascular, que puede generar una disfunción endotelial y los cambios secundarios o morfológicos que son el sustrato de las formas de hipertensión pulmonar, que muchas veces la podemos relacionar con las patologías como las colágenopatía tipo lupus, artritis reumatoidea, que son los que pueden provocar este cortocircuito, se podría decir, izquierdo-derecho, que son los que tienen mucho que ver con estos trastornos. No nos tenemos que apartar, y una de las causas principales de la hipertensión pulmonar es la enfermedad tromboembólica, ¿no verdad? Que recuerden que van a provocar una obstrucción aguda en el lecho vascular, donde es el responsable muchas veces del aumento de la resistencia vascular pulmonar y el aumento de la presión de la arteria pulmonar. Y esto, frente a la persistencia y a la organización de estos trombos, que son los responsables
prácticamente incluso irreversible de la inflamación y el aumento del tamaño de la pared de los vasos. Entonces, miramos un poco de esto y empezamos a trabajar con ese cambio que va a existir en la pared o remodelado vascular, que es el inicio, y muchas veces hablamos de progresión de la enfermedad vascular pulmonar. El otro está dado por el aumento de la presión capilar pulmonar. Como ustedes saben, la elevación de la presión en la aurícula izquierda, como ocurre en una insuficiencia ventricular izquierda o una estenosis mitral, se va a transmitir en forma retrógrada al lecho capilar pulmonar la sangre. Y esto va a provocar o va a mantener una elevación por un periodo prolongado, lo que puede alterar las estructuras vasculares pulmonares, llevando a una hipertensión pulmonar como factor postcapilar. Entonces, chicos, manejando ya toda esta situación, nosotros podemos decir que el diagnóstico con certeza de la hipertensión pulmonar exige una realización de un cateterismo cardíaco derecho principalmente, donde vamos a encontrar una presión media en el tronco común de la arteria mayor de 25 milímetros de mercurio. Y en reposo, esto es en reposo, y en el ejercicio es de 30 milímetros de mercurio. Entonces, partiendo de eso y analizando que cuando uno va a más edad, pasando los 50 años, por cada década de edad, nosotros vamos a distender los vasos 1 milímetro de mercurio. Entonces, en esto, cuando clasificamos o manejamos una clasificación según el origen de la hipertensión pulmonar, nosotros decimos que el primer grupo de esto es de causa idiopática o hereditaria o inducida por algún tipo o droga que puede haber provocado en estos casos un aumento de la presión de la arteria pulmonar. No podemos dejar aparte la enfermedad del tejido conectivo o las infecciones o algún tipo de cardiopatía congénita que puede provocar la persistencia o el cortocircuito venoso arterial que puede estar generando esto. Entonces, en estos casos, cuando hablamos de esta parte hereditaria o de origen familiar, nosotros decimos que la evidencia de la alteración del gen que modifica prácticamente, que modifica o codifica los receptores 2 de las proteínas mutagénicas, como el PR2, creo que es PR2, como provocan esta alteración genética, va a llevar la sospecha de que la presión de la arteria pulmonar es producto de esta, se podría decir, evento familiar que ya tiene como antecedente otros individuos de este grupo familiar que de pronto, sin origen y sin nada, empezaron a tener trastornos a nivel de los vasos arteriales pulmonares, provocando prácticamente la enfermedad a nivel de estos vasos. Y esto en muchos de este grupo familiar generó una mortalidad alta. Por lo tanto, podemos hablar de que existe una gravedad cuando se diagnostica a nivel de este gen, provocando la aparición muchas veces en personas jóvenes y evolución brusca que puede llevar a la muerte en cualquier momento. El resto de las enfermedades de hipertensión del grupo 1, como las que nombré ahora, pueden estar afectando o alterando la parte histológica del lecho de la arteria pulmonar o afectar a estructuras anatómicas del sistema respiratorio. Ahora, en el grupo 2, donde se relaciona mucho con las enfermedades o cardiopatías isquémicas, hablamos de todas las insuficiencias respiratorias que tienen que ver con un ventrículo conservado o un ventrículo reducido, izquierdo principalmente. Recuerden que cuando hay insuficiencia cardíaca ya tenemos afectación tanto del lado derecho como del izquierdo.
Pero también recuerden que aquí ingresa mucho la hipertensión pulmonar con alteración postcapilar, porque tiene que ver con la presión de la aurícula izquierda, que genera un aumento retrógrado a nivel de la vena pulmonar. Recuerden que también tenemos un cortocircuito pretricuspidio, por eso hay que medir la válvula también, el flujo de la válvula tricuspidia, que pueden ocurrir a veces en defectos auriculares o drenajes anómalos de la vena pulmonar. La hipertensión pulmonar acá es tardía, chicos, y es leve, o sea, va instalándose progresivamente, no es así abrupta como en el caso de la herencia o de la familia. Y acá vamos a ver que ocurre defectos también en el tabique interventricular. La causa también de las dos, podemos ver que la hipertensión sistémica o enfermedades coronarias son también una causa importante en que provoque la hipertensión pulmonar en el grupo 2. Si nos referimos al grupo 3, donde topamos estrictamente las enfermedades pulmonares que provocarían hipertensión pulmonar, tenemos al EPOT, a todas las restrictivas pulmonares, a la hipoxia pulmonar y a las enfermedades pulmonares. Entonces, siempre vamos a relacionarlo con trastornos a nivel de lo que es el mecanismo de vasoconstricción hipóxica que generan estas enfermedades en el lecho de la arteria pulmonar. Otro es que pérdida de vasos, como es en el caso del enfisema pulmonar. Ustedes saben muy bien que ahí el parénquima no tiene circulación y se produce áreas hiperaireadas con debilidad en las paredes de los tabiques intercostales. Por lo tanto, en este sitio no tenemos circulación. También puede provocar hiperviscosidad causada por una policitemia vera o tenemos alteraciones graves de apnea en pacientes con apnea del sueño, que también pueden provocar una hipoxemia alveolar. En el grupo 4, donde existen su origen son los trombos o que obstruyen la circulación de la arteria pulmonar, el 50% de los casos vamos a encontrar una elevación en forma significativa de la presión de la arteria pulmonar, pero esto es en fase aguda trombótica, o sea, que cuando nosotros tenemos una tromboembolia aguda, o sea, el coágulo se desprende de las venas pulmonares de los miembros inferiores, vamos a viajar hacia el pulmón, provocando la obstrucción y liberando ese trombo, sustancias vasoactivas que pueden provocar en ese momento vasodilatación posterior a la obstrucción y que pueden generar, organizarse y generar la dilatación y el aumento de la presión en ese sitio. Y por último, tenemos el grupo o mecanismo desconocido de las enfermedades hematológicas, enfermedades sistémicas y metabólicas que realmente no sabemos de qué forma pueden provocar esta lesión o vasoconstricción a nivel de la arteria pulmonar, generando la hipertensión pulmonar. Entonces, una vez analizado todo este mecanismo, nosotros podemos decir que el síntoma cardinal que se presenta en este tipo de paciente es la disnea, que muchas veces esta disnea puede aparecer muy tardía y causar, se podría decir, eventos postrados en el individuo, o sea, que permanezcan en la cama porque no se pueden ni mover por la necesidad o sed de aire. En este caso, los pacientes presentan una hipertensión pulmonar grave y probablemente con disminución de la distensibilidad del pulmón y un bajo gasto cardíaco. Entonces, al generar un bajo gasto cardíaco, estos pacientes probablemente cursen con un síncope y un bajo gasto urinario.
que involucra prácticamente el lado izquierdo del corazón. Y también recuerden que este síncope es por esfuerzo y por lo tanto el paciente puede también presentar un dolor torácico por falta de circulación del ventrículo derecho, y aquí ya se cataloga que la enfermedad ha avanzado mucho. Entonces, en el primer tiempo, la hipertensión pulmonar puede relacionarse un poco con la clasificación funcional NIHAN, donde tenemos un grado 1, un grado 2, donde la actividad física no disminuye su capacidad ventilatoria, pero en la 3 y la 4 ya el paciente vemos que la disnea inhibe o impide realizar las funciones normales en el paciente. Es así que nosotros analizamos otros síntomas que puede haber generado, como la presencia de edema en los miembros inferiores, la citis o la incrustación yugular o la hepatomegalia, y en muchos otros pacientes presentan tos con presencia de sangre a través del esputo por esfuerzo. También vemos que el latido o el choque de punta del corazón ya no está dirigido hacia el lado izquierdo, sino en la parte de la región esternal o sifoidea, y también a la auscultación vamos a encontrar un reforzamiento del segundo tono pulmonar o la presencia de un tercer tono, un soplo pansistólico en la insuficiencia tricuspidia y diastólica en la regurgitación yugular. Entonces, ¿qué es lo que nos da la pauta a todo esto? Que tenemos, cuando avanza ya y tenemos trastornos a nivel cardiológico, podemos decir que tenemos tanto falla derecha como falla izquierda a través de los signos y los síntomas. Y que al examen físico nosotros podemos evidenciar perfectamente que existe el latido, la incrustación, los soplos, el redoblamiento del segundo ruido, y todo esto nos va relacionando con un compromiso cardiovascular. Una vez que nosotros hemos identificado al paciente con hipertensión pulmonar, tenemos que diagnosticar a través de un cateterismo cardíaco midiendo el cuánto de milímetros de mercurio, mide la presión de la arteria pulmonar media, la presión capilar pulmonar y la resistencia vascular periférica. Nosotros hablamos de una precapilar, ya saben que es a nivel de la estructura vascular pulmonar, una postcapilar por un aumento de la presión de la aurícula izquierda que pues provoca un reflujo retrógrado a nivel de la vena. Por lo tanto, aquí vamos a encontrar que la resistencia vascular pulmonar se va a encontrar normal. No así la presión capilar pulmonar ni la presión de la arteria pulmonar. Mientras la precapilar, lo que está aumentado es la presión de la arteria media y el aumento de la resistencia vascular pulmonar. Y cuando existe combinada las dos, tenemos los tres valores altos. Entonces, si yo tengo ya un dolor y tengo una falla cardíaca, lo primero que nosotros tenemos que pedir es el péptido natriurético. Recuerden que este se relaciona mucho con la falla o daño del miocardio, y también con la troponina T, que me indica lesión miocárdica. Otro dato que nosotros es importante pedir es una radiografía de tórax, donde vamos a encontrar el aumento del botón pulmonar, porque ustedes saben que por debajo de la arteria pulmonar, por debajo del tronco o bifurcación del bronquio derecho, vamos a encontrar la arteria pulmonar. Por lo tanto, esta la vamos a encontrar grande, dilatado el ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho, va a provocar unos agrandamientos de las cavidades derechas, el arco medio prominente y muchas veces signos asociados a una patología de fibrosis pulmonar. Otro dato importante que nosotros tenemos que analizar en este tipo de paciente es el electrocardiograma. De cajón hay que pedirlo. ¿Qué buscamos en el electro? Si tengo una desviación del eje izquierdo, ¿qué más buscamos? Una onda P pulmonar,
en D2, D3 y ABF, también un bloqueo de rama derecha, donde nosotros vamos a encontrar, provocada por la hipertrofia del ventrículo derecho, vamos a encontrar unas ondas T profundas, como que tuviéramos una lesión del músculo cardíaco. Y aparte de eso, nosotros tenemos que hacer otras pruebas como la capnografía de ventilación-perfusión, que es muy importante para encontrar áreas no perfundidas que nos puedan dar el territorio donde tenemos la obstrucción y generar un poco de lesiones, áreas donde no llega la circulación, ¿no? Esta gammagrafía de perfusión es obligatoria, chicas, en el estudio de la hipertensión pulmonar idiopática, porque con esto yo la diferencio si fue un tromboembolismo lo que produjo este aumento de la presión, cuando es hipertensión pura por una lesión precapilar o postcapilar, nosotros podemos encontrar esto normal, pero cuando tenemos pequeños defectos de áreas parcheadas donde la circulación no existe, nosotros podemos hablar que tenemos trastornos de tromboembolia pulmonar o trombosis en diferentes sitios del pulmón. El cateterismo cardíaco es un dato importante que nosotros no podríamos dejar de buscar, porque como ustedes saben, nosotros podemos mirar un poquito la presión de enclavamiento o la presión de la arteria pulmonar media, que es lo que realmente nos da la prueba de reactividad vascular necesaria para plantear qué tipo de tratamiento yo voy a utilizar en el paciente. A veces nosotros tenemos que administrar un potente vasodilatador endovenoso, como es el epoprostol o la adenosina, en dosis progresiva, o simplemente manejamos con inhalación del óxido nítrico para provocar la vasodilatación a nivel de la arteria pulmonar. O también hay que evaluar la respuesta a la prueba considerándola positiva cuando existe un descenso del 20% de la presión de la arteria pulmonar y la resistencia vascular pulmonar sin cambio en el incremento del gasto cardíaco. Todo esto es administrando vasodilatadores para poder manejar esto. Otro dato importante que nosotros debemos manejar es la biopsia de la arteria pulmonar. Perdón, la biopsia pulmonar. La biopsia pulmonar, donde podemos plantear si existe o no existe algún daño a nivel de la estructura pulmonar que puede poner en riesgo de peligro de una hemorragia en estos casos. Otro dato que tenemos que pedir son los biomarcadores, como les explicaba, a nivel de la troponina o el BPN, donde sabemos que existe una alteración a nivel de la tensión del miocardio o dilatación, provocando una rápida liberación de este miocardio por disfunción ventricular izquierda. El ProBPN estimula la natriuresis y la diuresis, que actúa como vasodilatador y antagonista de la renina-angiotensina aldosterona. Entonces, en base a toda la información, nosotros tenemos que plantearnos objetivos. ¿Cuál es el objetivo? Es lograr la estabilidad clínica y mantener parámetros de buena evolución dentro de los valores normales. Y en base a esos objetivos, o sea, uno la estabilidad clínica y los otros la buena evolución, tenemos que manejar estrategia de tratamientos y seguimiento en el paciente. Entonces, todo paciente hipertenso, nuestro objetivo es llevar a una clase funcional NIHAN 1 o 2, tener la ausencia de signos clínicos de falla del lado derecho del corazón, como es ingurgitación, edema, hepatoesplenomegalia, que mi paciente me camine sin ningún problema a los 500 metros en 6 minutos, no tener líquido a nivel pericárdico, que utilice menos oxígeno posible, que los valores de BPN o
ONT Pro BPN sean normales y que la presión de la aurícula derecha sea menor de 8 milímetros de mercurio y que el gasto cardíaco esté en 2.5 litros por minuto por metro cuadrado. Ese sería el objetivo del tratamiento y la estrategia que nosotros generaremos para tener o no controlado al paciente. Pero recuerden que a veces tenemos problemas de complicación con el lado izquierdo del corazón, en donde eso sería signos de mal pronóstico, ¿no? Si yo encuentro una falla del ventrículo derecho y izquierdo, una rápida evolución de los síntomas, síncope, que yo tenga a mi paciente, no lo pueda sacar de la clase funcional 4, que le intente hacer caminar y no pueda, que ya el consumo de oxígeno puede utilizar hasta 12 miligramos por kilo minuto, que estos valores de BPN se encuentren elevados, que exista ya líquido dentro del pericardio y que la presión de la arteria, aurícula derecha supere los 15 milímetros de mercurio y que el gasto cardíaco esté a 2 litros por minuto. Entonces, allí nosotros tenemos que plantearnos qué vamos a hacer con el paciente. Primero, manejar medidas generales, donde tengo que trabajar en la actividad física y la rehabilitación, ejercicios aeróbicos suaves. Yo no lo puedo poner a una cama al paciente, yo tengo que trabajar para evitar los trombos, el uso de oxígeno en la menor cantidad posible. Tenemos que evitar que también el paciente se suba a un avión o que se vaya a grandes alturas, porque ustedes saben que eso va a enlentecer la sangre y por lo tanto va a provocar un aumento más de la presión y a generar trombos. Como les digo, podemos utilizar, si tenemos trastorno a nivel de la aurícula izquierda provocando una FA, podemos utilizar digoxina o diuréticos cuando vemos la sobrecarga o precarga del ventrículo derecho. Ya tenemos un aumento hidrostático de la presión, un aumento de la presión hidrostática provocando edema agudo de pulmón. Por lo tanto, yo debo manejar un poco de furo. La presentación son ampollas de 10 miligramos cada 12 horas y estamos midiendo el gasto urinario kilo hora. Otro dato importante son los vasodilatadores en los pacientes con hipertensión pulmonar idiopática. Responden a la prueba de reactividad vascular realizada en el cateterismo cardíaco y serían candidatos a vasodilatadores orales. Los fármacos más utilizados son la nifedipina, o sea, los antagonistas de los canales de calcio, la nifedipina, el diltiazem y la amlodipina, que pueden provocar principalmente porque tienen presentaciones de liberaciones lentas, donde la dosificación se debe ajustar de acuerdo al enfermo y principalmente, chicos, monitoreando la presión sistémica, porque son medicamentos que controlan la hipertensión arterial sistémica, por lo tanto pueden provocar hipotensión. Entonces la dosis del nifedipino podríamos utilizar hasta 240 miligramos en 24 horas y diltiazem hasta 500 miligramos en 24 horas. En enfermos sin respuesta pobre a la reactividad vascular a través de la prueba de cateterismo, son candidatos del epoprostenol, que son los prostanoides, el iloprostol o el trepostinine. Estos actúan mejorando el ejercicio y los parámetros hemodinámicos, que es mejor tolerancia al ejercicio y mejor supervivencia. La complejidad del tratamiento endovenoso continuado del epoprostol ha llevado a investigar otras alternativas de más fácil manejo, como la administración del Unipros, o los inhibidores de los receptores de las endotelinas, como el Bocetan, o el Ambricetan, o el Sildenafil, o el Tadalafil. Entonces, todos estos inhibidores de los receptores actúan excelentemente bien, mejorando prácticamente la vasoconstricción de los pequeños vasos y disminuyendo la presión de la arteria. Otro dato importante dentro del tratamiento es la cirugía. Nosotros tenemos, en estos casos, es importante hacer una septoplastia, donde
Eso sería cuando no hayan respondido a la terapia de los medicamentos, los vasodilatadores, los antagonistas de los canales de calcio, los prostenoides o los inhibidores de los receptores de la endotelina. Entonces llegamos a la sectostomía auricular o trasplante de pulmón, que es algo muy difícil porque recuerden que nosotros no estamos listos, ni el paciente, ni las instituciones, ni el cirujano, para hacer un trasplante corazón-pulmón sería aquí en el Ecuador. Sería enviarlo a otro lado, pero depende del estado inmunológico del paciente y la probabilidad de que exista un tipo de alteración. Entonces, otro tema que nosotros tenemos que manejar aquí es el cor pulmonar. En base a todo lo que nosotros hemos hablado, el cor pulmonar es el resultado del desequilibrio que existe entre el proceso del aumento de la resistencia y el aumento de la presión capilar pulmonar, que provoca daño tanto en la aurícula derecha como en ventrículo izquierdo. Entonces, allí estamos manejando el término cor pulmonar. O sea, tengo crecimiento del ventrículo derecho, ya sea por una dilatación o por una hipertrofia, o secundario, alteraciones anatómicas o funcionales primarias, o trastorno en la mecánica ventilatoria o en la circulación pulmonar. Entonces, uniendo todos estos elementos, el producto final es la falla cardíaca. En este sentido, nosotros relacionamos muchísimo qué factores son agudos o qué factores son crónicos, y si yo tengo un factor agudo, ¿qué es lo que me puede provocar en el ventrículo derecho? Entonces, si es agudo, nosotros vamos a tener dilatación, y esta dilatación en el ventrículo derecho, agudo solo, chicos, la va a generar la embolia pulmonar. Y si es hipertrofia del ventrículo derecho, lo va a generar son las enfermedades de neumopatías restrictivas y obstructivas. No hay vuelta atrás. Son los dos elementos que nosotros tenemos que estudiar en estos casos. Entonces, ¿cómo se consigue todo esto? Se consigue porque se inicia con el daño a nivel vascular pulmonar, y esto provoca una alteración de la membrana capilar alveolar o alteraciones de los neumocitos tipo B, que pueden provocar cambios de la síntesis y secreción del surfactante, o un incremento de la permeabilidad del endotelio y el epitelio, provocando en estos pacientes un edema agudo de pulmón. Entonces, esto va a llevar a un llenado o cerrado alveolar o de las vías respiratorias, provocando una disminución de la función residual, disminución de la compliance y aumento de los shunt intrapulmonar. Esto en el proceso de la hipertrofia del ventrículo derecho intervienen la activación del eje renina-angiotensina-aldosterona, retención salina, remodelación endotelial, activación de los fibroblastos y aumento de las células inflamatorias con calcificación endotelial. Y si vemos, eso es en la fase de hipertrofia, que sería la crónica, y si vemos en las neumopatías agudas, nosotros nos vamos a enfrentar a una brusca resistencia vascular provocando una hipertensión arterial pulmonar, lo que lleva a un aumento del trabajo miocárdico, y esto me genera una poscarga o incapacidad del vaciamiento del ventrículo derecho, provocando un volumen de residual de retorno venoso normal, pero que en la precarga se maneja mayor volumen sanguíneo, lo que va a distender o aumentar el ventrículo derecho. Y esto es un cor pulmonar por dilatación. Como les decía, tenemos un proceso agudo y crónico, y estos procesos nos pueden llevar a neumopatías crónicas con alteraciones vasculares anatómicas, hipoxemias, hipercapnia, acidosis,
vasoconstricción, la precarga o sobrecarga sistólica, hipertensión pulmonar, aumento del trabajo ventricular, crecimiento del ventrículo por hipertrofia y terminamos con el cor pulmonar crónico. Esta diapositiva que yo les coloco acá, muy interesante, donde vamos a encontrar en el paciente que tenemos el lado derecho, dilatación, cor pulmonar agudo, lado derecho por hipertrofia, cor pulmonar crónico. Todo esto altera la resistencia del flujo sanguíneo, lo que provoca una alteración arterial pulmonar con crecimiento del ventrículo derecho. Entonces, en estos casos vamos a tener el cor pulmonar agudo, insisto mucho en esto, causado por una tromboembolia masiva, un distrés respiratorio severo, un neumotórax a tensión bilateral. Y el crónico por hipertensión pulmonar crónica a causa de patologías pulmonares. Insisto mucho en la fisiopatología para que se quede un poquito en ustedes: hipoxia, acidosis, hipercapnia. Esos son los resultados al final de este evento de POTNO, ¿verdad? Y esto nos lleva a una reducción del lecho vascular pulmonar, a la hiperviscosidad o poliglobulia, también puede ser una causa, lo que provoca la hipertensión pulmonar hipertrófica y dilatación, y lleva a la insuficiencia ventricular derecha, donde vamos a ver que el paciente se encuentra con edema agudo del pulmón, que se encuentra con edema en maleolo, con ascitis, presencia de líquido en el pericardio, en la pleura. Es un trasudado prácticamente que existe en estos casos. Y el paciente termina haciendo una incurtación yugular. ¿Pero qué provoca todo esto, o cuáles son esos efectos nocivos de la hipercapnia o acidosis? Va a inhibir la movilización de la actina-miosina, excitación de la contracción, disminuyendo la contractibilidad cardíaca. También tenemos mecanismos celulares que me pueden provocar esto, lo que es el aumento del tromboxano A2 con disminución de la prostaglandina, llevándome a niveles elevados de endotelina, de serotonina, y muchas veces un bajo óxido nítrico y falta de respuesta de la disfunción del péptido intestinal vasoactivo, llevando a la relajación muscular. Y eso que se une al estado procoagulante que resulta de una trombosis in situ. Con todo esto podemos ya analizar el daño a nivel del celular, como que empieza con la túnica media a proliferar los fibroblastos en los vasos sanguíneos y del ventrículo derecho, aglutinando las plaquetas y formando microtombos a nivel de la pared ventricular y de la arteria pulmonar, llevando a un proceso de inflamación, ¿no, verdad? Todo esto a través de los mediadores, ya sean plaquetarios, endoteliales, la actividad de los canales de potasio y del músculo liso, con aumento del calcio intracelular y aumento del tono vascular. Dificultad para lograr el estado de relajación del músculo liso y el estado procoagulante que resulta básicamente del trombo in situ. Es así que nosotros tenemos, y recordando un poquito lo que hablamos de la hipertensión pulmonar, una acentuación del segundo ruido cardíaco y fatigabilidad, que genera fatigabilidad muchas veces excesiva y debilidad en el individuo. La cianosis y el hipocratismo digital con la irritación yugular, el ritmo de galope y la hepatomegalia dolorosa. Y si vemos un poquito un EKG, vamos a encontrar la desviación del eje hacia la derecha, la onda P acuminada en B6, onda S profundas en B5 y B6, y la onda T invertida en B1 a B4 y B2 a B3. También tenemos los datos radiológicos que no pasamos de lo que analizamos la otra vez, en la hipertensión pulmonar, crecimiento del ventrículo derecho, crecimiento del tronco de la arteria pulmonar. ¿Qué vamos a hacer con este tipo de paciente? Pues administramos oxígeno,
damos digitálico diurético, restringimos el sodio, analizamos el uso no de diurético, también disminuir la entrada de agua porque hay una sobrecarga del lado derecho. Por lo tanto, tenemos que manejar muchas veces como que si fuera una hipertensión pulmonar, utilizando los inhibidores de los canales de calcio y también los medicamentos que se relacionaban con el tratamiento a nivel de los prostanoides, que como ustedes saben, mejora el ejercicio y los parámetros hemodinámicos, o los inhibidores de los receptores de la endotelina. Entonces nos embarcamos a la última enfermedad vascular. Ya hemos manejado la hipertensión pulmonar, hemos manejado el cor pulmonar, pero ahora busquemos qué nos llevó allá. Y una de las causas agudas que no podemos dejar de pensar es la tromboembolia pulmonar. Entonces, cuando nosotros manejamos este término de tromboembolia pulmonar, nosotros tenemos que pensar en que de algún sitio está saliendo ese trombo. Y una de las causas más certeras o importantes que tenemos que visualizar es o es aurícula izquierda o es miembros inferiores. En miembros inferiores tenemos la enfermedad que se llama la trombosis venosa periférica, que en pacientes obesas, en embarazo, por eso es muy común más en las mujeres, o trastornos en las paredes de los vasos van a generar dilatación de estas venas, provocando que la sangre genere trombos y que viaje al torrente circulatorio y llegue al pulmón. La tasa de mortalidad, chicos, cuando se trata de esta tromboembolia es súper alta. Pueden fallecer en menos de 24 a 48 horas. Y en estos casos nosotros podemos visualizar que estos pacientes con TEC terminan muchas veces generando una hipertensión pulmonar y una dilatación del ventrículo derecho en forma aguda. Con todo esto, nosotros vamos a analizar los factores de riesgo que son los que nos llevan a estos casos. Miren que a veces hablamos de criterios mayores, criterios menores, o hablamos de causas congénitas o causas adquiridas. Dentro de las adquiridas, chicos, de cajón, siempre vamos a encontrar a las cirugías. Cirugías de grandes horas, muchas veces, o de estructuras que generan mucho sangrado, como son las cirugías de cadera, o cirugías prostáticas o oncológicas, o pacientes, aunque ustedes no lo crean, te dicen, solo entraron a reparar en la rodilla ¿cómo se llama? El ligamento, pero sí, la inmovilidad que genera este tratamiento en la rodilla puede generar que el paciente se encuentre mucho tiempo encamado y provocar en ellos el trombo y generar lo que ustedes ya conocen, la hipertensión y la dilatación del ventrículo derecho. Entonces, la etiopatogenia es primero formación de trombo, que nos llevan a ¿qué? A que haya un traumatismo directo del vaso, o que haya una éstasis o enlentecimiento de la circulación por estas inmovilizaciones permanentes en la unidad de cuidados intensivos, o que simplemente haya un estado de hipercoagulabilidad que en muchas situaciones se desarrolla el mecanismo, ¿no? ¿Verdad? Puede ser congénita como una hiperhomocisteinemia, una mutación del factor 5, un gen anómalo de la protomina o el déficit de la proteína C, la proteína S, antitrombina C, la desfibrinogenemia o alteración del plasminógeno. No podemos dejar de mirar la edad avanzada donde los vasos se vuelven más rígidos, más dilatados, que pueden provocar que el paciente permanezca mucho tiempo encamado o ensillado y genere los trombos. Los viajes prolongados, chicos, es importantísimo ir con medias antiembólicas o ir tomando un antiplaquetario, o enfermedades trombóticas previas o estado de hipercoagulabilidad como es el trauma de la pared, como estaba indicando ahorita, o la éxtasis que vendría a ser la triada de Virchow.
Entonces, todos estos son factores de riesgo que me pueden llevar a diferentes situaciones o entidades clínicas donde vamos a manejar, el trombo que se inicia en estos recesos, muchas veces vasculares venosos, y que pueden formar o viajar en un sentido distribuirse en todos los organismos, generando un trombo que va a ir a impedir la circulación en ese sitio o desencadenar trastornos hemodinámicos o respiratorios, porque normalmente de la pierna o de la aurícula derecha se desemboca en ese sitio. Entonces, esto va a generar el 50% de la reducción vascular para el desarrollo de la hipertensión, y las manifestaciones clínicas que nosotros vamos a tener depende de qué es lo que realmente provoque este trombo. Entonces, fisiopatológicamente podemos trabajar con un émbolo que se originó en la pierna, en los miembros superiores, en la aurícula. Va a provocar una obstrucción del flujo sanguíneo pulmonar, llevando a un trastorno en el intercambio gaseoso, lo que provoca una liberación de tromboxano A y serotonina, lo que produce la vasoconstricción, aumento de la resistencia vascular pulmonar, dilatación del ventrículo derecho, con alteraciones de la contracción, no se puede contraer porque está totalmente dilatado, y esto va a llevar a una estimulación inotrópica y cronotrópica, y todos estos mecanismos van a incrementar la presión de la arteria pulmonar. Este TED puede ser muy, muy grave, o puede ser un TED que pasa, se lisa el coágulo, genera la disnea, puede generar un poco de infarto o isquemia en ciertas áreas del pulmón. Depende quizás de que no sea masivo, ¿no? De que vengan muchos trombos a la vez provocando todos estos trastornos. Y si no es masivo, nosotros tenemos que mirar si tiene o no tiene trastornos hemodinámicos, o sea, que curse la tromboembolia con taquicardia e hipotensión, o que el paciente pierda la conciencia, o trastornos de la circulación generando cianosis. Entonces, siempre que vayamos a manejar estos casos, miremos un poquito qué es lo que fisiopatológicamente nos puede causar este trombo. Entonces, tenemos un émbolo que va a disminuir la circulación, lo que va a provocar un aumento del espacio muerto y disminución del surfactante, generando una atelectasia y alteración de la ventilación-perfusión. Por lo tanto, estos pacientes, aparte de la disnea, cursan con hipoxemia, o sea, el oxígeno por debajo, la PO2 arterial en una gasometría por debajo de 60. Aparte de provocar esta disminución del lecho vascular, va a aumentar la resistencia vascular, o sea, una hipertensión pulmonar, generando un shunt intra o extrapulmonar que lleva a una hipoxemia y un cor pulmonar. El émbolo también puede provocar liberación de aminas, que lleva a un broncoespasmo, atelectasia y alteración de la ventilación-perfusión, o también puede provocar un aumento de la permeabilidad o vasoconstricción, aumentando la presión hidrostática, llevando a un edema intersticial. Por lo tanto, el paciente puede empezar a presentar un aumento de la frecuencia respiratoria, respiración rápida y una hipocapnia. Con todo esto, nosotros tenemos que mirar dos cosas: si es un trastorno funcional o un trastorno hemodinámico. Si es funcional, vamos a tener una hipoxemia con una hipocapnia, porque hay áreas mal ventiladas, y puede provocar broncoespasmo con pérdida de distensibilidad por el edema alveolar y disminución del surfactante. Pero si es hemodinámico, nosotros vamos a encontrar un aumento de la resistencia vascular pulmonar, lo que puede provocar una hipertensión pulmonar e insuficiencia ventricular derecha, que puede llevar a la muerte del paciente, porque el ventrículo derecho se dilata, el tabique se abomba hacia el lado izquierdo, provocando restricción de llenado
y aparición de síntomas de bajo gasto como es síncope y oliguria. Una vez que nosotros hemos analizado este cuadro clínico, podemos decir que uno de los síntomas que caracteriza o síntomas cardinales es la disnea de aparición brusca y la taquignia con hipoxemia y con hipocapnia. Y también con dolor torácico, porque recuerdo que abomban el tabique interventricular, provocando una hipotensión y lipotimia o pérdida de la conciencia. Entonces, con todos estos datos, nosotros tenemos que ir a mirar exactamente qué es lo que vamos a hacer con este tipo de paciente. ¿Qué exámenes de laboratorio yo voy a pedir y cuál es la probabilidad de que yo esté frente a un tromboembolismo pulmonar? Cuando toda esta sintomatología, chicos, así a grosso modo, no tenga una justificación en la estructura del pulmón o la presencia de algún elemento que me lleve a este trastorno a nivel del parénquima pulmonar. Si nada de esto me justifica, estamos frente a una tromboembolia pulmonar con dilatación del ventrículo derecho. Los métodos diagnósticos casi son similares a lo que hemos manejado en la hipertensión y el cor pulmonar. Pedimos dímero D, el ProBPN, la troponina, porque estamos enfrentándonos a un trastorno de circulación y probablemente a un infarto unido a la dilatación del ventrículo derecho. La gasometría para ver la hipoxemia con la hipocapnia. En el EKG podemos tener taquicardias sinusales o podemos tener un bloqueo de rama derecha o desviación del eje a la derecha. En una radiografía de tórax podemos tener todos los elementos ya descritos en la hipertensión en el ecocardiograma. Vamos a ver la disfunción del ventrículo derecho, incluso permite visualizar los trombos. Cuando es un ecocardiograma transtorácico, podemos ver cámara derecha, ventrículo, pero si queremos ver si la aurícula izquierda es la que está provocando los trombos, debemos hacer un ecocardiograma transesofágico. La gammagrafía de ventilación-perfusión en un proceso de TED agudo presenta una discordancia que existe entre la ventilación y la perfusión, y el TAC de tórax de alta perfusión o espiral nos permite mirar o observar los vasos donde está amputado para mirar algún trombo que no genera en ese espacio la circulación. Ahora, como hablamos de amputación, en la siguiente diapositiva les presento una tomografía donde nosotros vamos a ver, si queremos ver la circulación pulmonar, esta se encuentra amputada, hasta aquí nomás llega la circulación, y si nosotros queremos ver si tenemos o no una área de infarto, en este caso tenemos la joroba de Hampton, que es un signo radiológico clásico de una embolia pulmonar, donde vamos a ver la radiopacidad, que no existe infiltrado alveolar por si acaso, no hay el paso del aire, esto ya está con un área no perfundida, por lo tanto vamos a ver que la base de esta radiopacidad la encontramos periféricamente y el vértice mira al ilio. Esto es un infarto causado por una embolia pulmonar aguda. ¿Qué hacemos con ese paciente? Es mi pregunta. Bueno, le damos soporte respiratorio, que puede llegar hasta un ventilador mecánico, le damos soporte hemodinámico, probablemente por la falla izquierda, nos toca darle inotrópico, también nos toca darle antiarrítmico y anticoagulante. ¿Cómo lo anticoagulo? Con un trombolítico, con una heparina no fraccionada o heparina fraccionada o anticoagulantes orales. Pero ¿cuál es mi decisión de darle al paciente en ese momento? Es ver, como les decía, si existe o no existe estabilidad hemodinámica. Si el paciente tiene estabilidad hemodinámica, la mayoría de los episodios del TED se encuadra dentro de una categoría donde su disnea es de carácter súbita de 80% de los casos y existe dolor pleurítico. Y con una menor frecuencia vamos a encontrar hemoptisis y también la presencia de tos. Entonces vemos que tenemos una TBP
que prácticamente es la causa o el origen del trombo, y vemos que estos pacientes no se encuentran ni con hipotensión ni con taquicardia. Nos dan tiempo de evaluar la función ventricular a través de una ecografía o realizar una tomografía que genere o detecte dónde está la obstrucción vascular, o generar estudios de daño del ventrículo derecho. Entonces, si yo no tengo ni lesión ni disfunción, podemos colocar heparina y manejar en observación la evolución del paciente. Si tengo una disfunción, yo debo continuar con la anticoagulación y lo internamos a nivel de cuidados intermedios. Si yo tengo una disfunción y lesión, debo ingresarlo a unidad de cuidados intensivos y realizar inmediatamente una trombolisis, pero en pacientes que no tengan riesgos de sangrado. Ahora, si yo el paciente lo tengo hemodinámicamente inestable, donde el dolor no suele tener las características pleuríticas, sino más bien opresión retroesternal, y vamos a encontrar el paciente muy disneico, lo encuentro pálido, sudoroso, frío, con un bajo gasto cardíaco, con presencia de síncope o de un gasto urinario disminuido, a este paciente debe realizársele una trombolisis de urgencia o una cirugía o trombectomía por catéter. Entonces, cuando nosotros manejamos el término de trombolisis o terapia trombolítica, debemos iniciarlo concomitantemente con heparina no fraccionada en infusión continua, que lo que nosotros siempre vamos a buscar aquí es una reducción de la presión y resistencia de la arteria pulmonar, y lo más importante, una mejora de la función del ventrículo derecho. Lo ideal es realizarlo antes de las 24 horas, pero nosotros tenemos que mirar en este caso si el paciente no tiene un alto riesgo de sangrado, para manejarlo adecuadamente. Entonces, podemos combinar la heparina de bajo peso molecular no fraccionada con el activador de plasminógeno tisular recombinante, como es el RTPA, 100 miligramos en 2 horas o 0.5 miligramos por kilo de peso en 15 minutos, como dosis máxima 50 miligramos. También tenemos la estreptoquinasa o la urosinasa, pero yo no lo puedo combinar con la heparina. Para cuando yo administre esto, debo detener la heparina. La estreptoquinasa le puedo dar 250.000 unidades internacionales como dosis de carga en 30 minutos y seguida de 100 miligramos unidades internacionales hora en 24 a 48 horas. Perdón, de 12 a 24. A veces podemos actuar en un régimen acelerado a 1.5 unidades internacionales en 2 horas. La uricinasa, vamos a darle 4.400 unidades internacionales por kilo, como dosis de carga en 10 minutos, seguida de 4.400 unidades internacionales por kilo hora en 12 a 24 horas. También podemos hacer un régimen acelerado donde le damos 3 por 10 a la sexta unidades internacionales en 2 horas. Y así nosotros hemos logrado destapar ese vaso. Pero también tenemos que continuar con los anticoagulantes orales más utilizados, la warfarina y el acenocumarol, que son los antagonistas de la vitamina K. Se debe iniciar lo más pronto posible, de preferible cuando estemos utilizando los anticoagulantes parenterales, para ir dejando ya los parenterales y continuar con los orales. Otro dato importante, la embolectomía, como les decía, en los pacientes hemodinámicamente inestables, sería importantísimo realizarlo. Ahora, miremos los pacientes que tienen esta tromboembolia pulmonar, pero que son de alto riesgo de sangrado. Y recuerden que hay que iniciar anticoagulación con ellos, con heparina no fraccionada a la brevedad posible, pero como esta, cuando uno la retira, se maneja muy bien
el sangrado, por lo tanto, en este tipo de pacientes debemos utilizar eso. Si existe hipotensión, hay que corregirla para prevenir la falla cardíaca derecha e izquierda. Se recomienda el uso de vasopresores en pacientes con hipotensión y se puede utilizar dobutamina o dopamina en pacientes con un gasto por debajo de 2 ml por kilo y en pacientes con normotensión. No se recomienda manejo agresivo de soluciones parenterales porque recuerde que nosotros podemos hacer una sobrecarga pulmonar y agudizar aún más el cuadro de la dificultad respiratoria, y los pacientes con TEC de alto riesgo o con choque cardiogénico o hipotensión persistente, a pesar de todo el soporte, se recomienda el uso de fibrinolíticos. En pacientes con embolectomía quirúrgica se debe realizar con alto riesgo de TED, en donde la fibrinolisis está absolutamente contraindicada en el caso de cirugías recientes o algún tipo de problema de la coagulación. La embolectomía percutánea se recomienda en pacientes con alto riesgo de TED como alternativa a la embolectomía quirúrgica y cuando la fibrinolisis está absolutamente contraindicada. Otro dato importante es el manejo de un paciente con embolia, pero con un riesgo, sin riesgo elevado. Aquí podemos utilizar perfectamente bien la heparina de bajo peso molecular. La usamos a 1.5 a 2 veces el mantenimiento, o sea, 0.6 cada 12 horas, y tenemos que ver el IRN cómo lo manejamos, ¿no? También lo podemos combinar con los antagonistas de la vitamina K, y no se recomiendan los fibrinolíticos porque son bajo riesgo de TED, pero se puede considerar si de pronto observamos que existe una disfunción del ventrículo derecho en ausencia de hipotensión. Chicos, hasta aquí le he manejado las patologías vasculares como son por obstrucción, la hipertensión, el cor pulmonar y la tromboembolia. Ahora vamos a entrar a la patología de hemorragia. Son 18:25, nos vamos a dar unos 10 minutos para estirarnos un poco y evitar los trombos por estar sentada. Entonces, ¿quién es el jefe de este grupo? Buenas tardes. No sé si me escuchó. Ay, voy a revisar. Soledad, ¿cuál es tu apellido? Salazar. Vamos a trabajar con una de las enfermedades que yo corro, porque cuando sangra el pulmón, no hay quien lo pare. Bien difícil parar un sangrado, a no ser que tú entres con una broncoscopía a provocar a poner argonplasma o generar algún tipo de coagulación intrínseca. Y la otra alternativa es meterle el ventilador y poner presión positiva, aplastar los vasos alveolares para que deje de sangrar. Pero yo me he enfrentado acá a esos chicos que es una exsanguíneo transfusión hacia afuera la sangre y el paciente se lo pierde. Entonces, Aarón, ¿por qué crees que sucede esa hemorragia a nivel pulmonar? Aarón, si estás allí, ¿vamos? Sí, estoy, doctora. Listo. O sea, se refiere a las que están relacionadas con el síndrome de hemorragia alveolar, ¿verdad? Sí, tipo difuso. por supuesto, aguda. Bueno, básicamente, o sea, de lo que yo tengo entendido son diversas causas, o sea, incluso la mayoría creo que son inmunológicas o idiopáticas, pero son, Sí. son de etiología diversa, de lo que De tengo entendido. etiología diversa. Así es, Aarón. Pero sí, tenemos etiología, pero ¿cuál sería el mecanismo? Bueno, pues si es, por ejemplo, idiopática o inmunológica, me imagino que hace alguna reacción a nivel del endotelio. Entonces... Se llama, Aarón, capilaritis pulmonar. Una inflamación, exactamente. Sí, penetra a nivel de los capilares. ¿Qué cosa? ¿Qué tipo de? Los neutrófilos. Infiltración de neutrófilos. Por eso es importante cuando un paciente te sangre, entrar a mirar, a tomar un poco de biopsia, a provocar ¿cómo se llama? El taponamiento, que uno pueda generarlo con argonplasma o cualquier lado, pero lo más importante es identificar.
Pero hay casos en que no podemos hacer absolutamente y no tenemos una etiología, por lo tanto va al apartado de idiopática. Entonces, Aarón, dentro de las características más importantes de este proceso de la hemorragia alveolar, nosotros tenemos el sangrado producto de afectaciones de los pequeños vasos, como son las arteriolas, capilares y vénulas, porque no solamente están en las arteriolas, también pueden provocar en las vénulas este trastorno, que generalmente son inmunológicas e idiopáticas. Significa que por más que yo intente diagnosticar, no puedo. Pero Aarón, ¿qué caracterizaría clínicamente la hemorragia que existe en el pulmón? O sea, ¿qué es lo que nosotros se va a presentar en el paciente? Aarón. O sea que la hemorragia no estaría como que localizada en una sola parte del pulmón, sino que estaría distribuida de manera difusa. O... Sí, es una hemorragia difusa. Pero clínicamente tenemos una triada, no nos olvidemos la insuficiencia respiratoria, donde ves la hemoptisis o hemorragia masiva. Esto puede provocar, como les dije, exsanguíneo, transfusión, o sea, voy a tener anemia y voy a tener esos infiltrados bilaterales difusos en ambos campos pulmonares. Entonces, hemorragia alveolar se relaciona con estos 3 puntos básicos y que nos lleva prácticamente a una insuficiencia respiratoria aguda. Y Aarón, cuando yo hablo de insuficiencia respiratoria aguda, ¿qué es lo que voy a encontrar en el paciente? Como signos clínicos, aparte de lo de la triada, si hay insuficiencia respiratoria aguda, la presencia de la disnea y los demás signos característicos, ¿no? Claro, la disnea es generada por la sed de aire, la hipoxemia a nivel alveolar, por lo tanto, gasométricamente, la insuficiencia respiratoria, yo creo que esto sí me gustaría que se les quede a ustedes, está dado por la hipoxemia, y la hipoxemia se la ve en la gasometría. La saturación no, porque muchas veces nosotros tenemos extremidades muy frías. En el caso de esta exsanguínea transfusión, yo voy a tener hemoglobina muy baja y no hay quien transporte oxígeno. Por lo tanto, la saturación no me va a dar un dato fidedigno, pero sí me lo da la gasometría arterial, donde yo voy a encontrar una hipoxemia con una hipocapnia. ¿Está bien, Aarón? Sí, doctora. Sí. Ya, perfecto. Entonces, cuando nosotros miramos un poquito, analizamos las causas, aparte de ser inmunológicas o autoinmunes, también vemos en enfermedades valvulares como la mitral, la que produce sangrado, el consumo de sustancias de drogas o ilícitas que le he puesto aquí. También hay fármacos, recuerda que tomamos anticoagulantes y de pronto hay una lesión en un paciente entubado. A través de la succión yo puedo provocar una hemorragia en esos pacientes. Y siempre, chicos, tenemos que mirar qué pasa en el ambiente o la ocupación que el paciente ejerció para que indagar un poquito por qué el paciente se encuentra en ese dato. Entonces, dentro de esta clasificación que podemos hacer, como dijo Aarón, puede ser inmunológica, entonces todas las relacionadas con la parte probablemente de la presencia de un complemento o de un trastorno donde las entidades asociadas a esta capilaritis que se relacionan con anticuerpo antimembrana basal, tenemos la de Goodpasteur, la granulomatosa de Wenner, la poliangiitis necrotizante, la capilaritis pulmonar aislada, la enfermedad del tejido conectivo, la enfermedad de Goodpasteur, yo creo que ya lo dije, la púrpura de Henoch-Schönlein, la glomerulonefritis asociada a inmunohistocomplementos, la cocaína también me puede provocar esto asociada a capilaritis, o sea, la introducción del neutrófilo dentro de los capilares pulmonares. Y las que no son asociadas a la capilaritis, tenemos la hemosiderosis pulmonar idiopática, también puede ser el lupus eritematoso sistémico, el síndrome de Goodpasteur,
El daño alveolar difuso, por cualquier causa, chicos, tenemos un montón que me puede ir a llevarme al DAD, que es el daño alveolar difuso. Fármacos como la penicilinasa, agentes tóxicos como el anhidrido, el trimetilit, pero es algo de, no lo puedo ni pronunciar, es el trimelítico. También los isocianatos, que utilizamos bastante, alteraciones de la coagulación, todo lo que me lleve las heparinas, los anticoagulantes. Otro que puede estar relacionado es con la linfangioleumatiosis, que también la trabajamos con ustedes en las enfermedades de fibrosis pulmonar. Entonces, si vemos la cantidad de causa, siempre la vamos a dividir entre las que tienen una infiltración de neutrófilo en los capilares y la otra que no se relaciona con eso. Cuando manejamos la clínica de este paciente, nosotros siempre vamos a mirar que este síndrome se caracteriza por una injuria en la membrana alveolo-capilar, secundaria a múltiples procesos fisiopatológicos pertenecientes a varias enfermedades que pueden llevar a una complicación de esta hemorragia alveolar difusa. Entre los signos cardinales, aparte de la disnea, es el sangrado, la anemia y los infiltrados en ambos campos pulmonares, y que puede presentarse en estos casos muy agudo y generar en estos pacientes el daño. Pero yo insisto, y yo creo que muy poco, no sé cuántos de aquí conocieron de este proceso de infiltración de neutrófilo a nivel de los capilares, que pueden llevar a este proceso inflamatorio y que realmente generan muchas enfermedades, que a veces no la podemos ni identificar. Por eso hablamos de capilaritis pulmonar, que es un concepto anatomopatológico que se caracteriza por un infiltrado intersticial neutrofílico, una necrosis fibrinoide en las paredes de los capilares y la pérdida de integridad de la membrana basal en la unión alveolo-capilar. Entonces, recuerden, chicos, que la capilaritis pulmonar es un concepto anatomopatológico, ¿sí? Donde nosotros podemos ver la inflamación del vaso, que se relaciona mucho con este trastorno de capilaritis. El segundo elemento es, lo nombré, la hemosiderosis pulmonar idiopática, donde la hemorragia alveolar son recurrentes y no tienen ni afectación renal ni sistémica y predomina en adultos jóvenes varones. La patogenia posiblemente se trate de un trastorno autoinmune de la inmunoglobulina A sérica elevada y siempre se va a relacionar con el sangrado, con la disnea, con la presencia de trastornos a nivel de ambos campos pulmonares o imágenes radiológicas típicas, y cuando nosotros hacemos el diagnóstico en biopsia, encontramos el predominio de los hemosiderófagos. Otro trastorno que nosotros vamos a ver acá y lo relacionamos a esta patología de la hemosiderosis a un trastorno autoinmune donde pueden provocar una lesión de la membrana alveolo-capilar, donde se observa una vacuolización con engrosamiento de las células alveolares y endoteliales, así como la ruptura de la membrana basal capilar alveolar, y es lo que provoca el sangrado. Otra teoría es la teoría alérgica, donde nosotros encontramos la inmunoglobulina E detectable en el plasma, acompañado generalmente de otras patologías como la enfermedad celíaca. La teoría inflamatoria, que puede tener un origen ambiental o intrínseco, puede dar el depósito de estas células inflamatorias, los neutrófilos acumularse en la membrana alveolo-capilar, causando una disrupción y una asociación entre, puede ser una reacción entre la exposición a un insecticida, la toxina de hongos, que pueden ser los causales de este proceso. Y una tercera teoría es la teoría metabólica,
donde nosotros vemos que el defecto del metabolismo del hierro ha sido propuesto como una causa de hemosiderosis idiopática. El riesgo, como ustedes tienen conocimiento, es el elemento esencial del metabolismo de todos los seres vivos y es el segundo metal más abundante en la Tierra, pero que en grandes cantidades podemos encontrar a nivel nutricional, y esta fuente de hierro a los pulmones se da mediante la circulación, donde se encuentra unido a la transferrina o la lactoferrina, y también la podemos encontrar en el humo del cigarrillo, el polvo metálico o en trastorno del metabolismo del eritrocito, que le llamamos entonces la hemosiderosis pulmonar idiopática. Esa es la causa. ¿Qué es lo que puede provocar esto? Una reacción enzimática que puede provocar un estrés celular, incluyendo las citoquinas, provocando que esto se relacione con lesiones focales y fibróticas a nivel del capilar. Entonces, clásicamente vamos a encontrar la tríada caracterizada por anemia, hemoptisis e infiltrados pulmonares secundarios al sangrado intraalveolar difuso, y también podemos tener una fase aguda donde existen síntomas y signos bastante inespecíficos y el paciente puede presentar fiebre, cefalea, tos, taquignia, dolor abdominal, hepatoesplenomegalia transitoria, y puede ser muy progresiva y tener crisis de hemoptisis, y en algunas ocasiones pueden provocar la muerte del paciente. Como tiene también otro caso, no tan agudo, una presentación insidiosa donde vamos a ver una anemia ferropriva progresivamente refractaria a la suplementación con hierro, y además la presentación de síntomas recurrentes crónicos donde encontramos tos, disnea y sibilancia, y crepitaciones y episodios recurrentes de sangrado. Otra causa que nosotros podemos manejar como hemorragia es la poliangelitis microscópica. Esto es una vasculitis de pequeños vasos no granulomatosa y que la encontramos muchas veces como una hemorragia alveolar en el 20 al 30%, que evoluciona rápidamente a muy grave y que tiene una afectación tanto del riñón, del músculo esquelética, gastrointestinal y cutánea. O sea, en este caso, en la poliangitis, vamos a tener, buenas noches, queríamos saber si hay límite de hojas. Es este grupo el que me está preguntando, por favor. Recibí un WhatsApp. ¿Ustedes me están preguntando? El C. No, doctora. No, es otro grupo, es el C. No. Me permiten contestarle. Gracias, chicos. Continúo. Espero que no vuelva a preguntar. Entonces, ¿en qué nos quedamos? Ya. Que esta enfermedad no solamente se la ve en el pulmón, sino en múltiples órganos, ¿no? El otro es el daño alveolar difuso. Bueno, el daño alveolar difuso, chicos, doctora, muchas gracias. El daño alveolar difuso realmente la vemos en muchísimas patologías. Y es la lesión histológica propia del síndrome de distrés respiratorio del adulto. El distrés respiratorio lo puede causar una pancreatitis, un estado de quemadura muy extensa, un estado infeccioso, un shock hipovolémico. Bueno, tenemos muchísimas causas de distrés respiratorio, pero al final de cuentas el paciente se nos complica más cuando tenemos el daño alveolar difuso. Que yo creo que les di una clase de insuficiencia respiratoria y donde les decía que el síndrome de distrés respiratorio puede tener el 50% un daño alveolar difuso, pero el daño alveolar difuso no puede ser un distrés respiratorio, es como un jueguito de palabras, o sea, que yo puedo tener el daño alveolar difuso y no ser un distrés respiratorio, pero sí es un daño en el espacio alveolo capilar que da lugar al paso de los eritrocitos al espacio alveolar, generando hemorragia y descamación del epitelio alveolar,
con proliferación de fibroblasto en el intersticio y material colágeno de incremento. La mayoría de los pacientes fracasan cuando llegamos a la fase última del distrés respiratorio, que es cuando la PAFI está a menos de 100, y ahí hablamos que existe el daño alveolar difuso y tenemos fibroblastos en el intersticio y colágeno, lo que impide prácticamente la ventilación en este paciente. Es así que dentro de estas características del daño alveolar difuso, nosotros podemos manejar que el espacio o el intersticio junto al alveolo ha sufrido daños muy intensos, o sea, no es en un solo sitio, sino en ambos campos pulmonares. Nosotros vemos el pulmón totalmente blanco, no se ve absolutamente nada de tejido pulmonar sano, se podría decir, y que cursan con una insuficiencia respiratoria aguda muy grave que no pueden responder. Y como yo le decía, las causas pueden ser por infecciones, por inhalación de productos tóxicos, drogas, e incluso hasta por un anestésico termino teniendo el problema de la lesión pulmonar aguda, grave como es el distrés respiratorio, que puede manifestarse con una hemorragia masiva. Otra enfermedad que yo creo que sí la han de haber escuchado, la púrpura de Jenoch-Schollin, es una vasculitis que afecta a vasos de pequeños calibres, o sea, es generada por el depósito de inmunos complejos, principalmente inmunoglobulina A, y puede tener afectación cutánea renal pulmonar, y que realmente el tratamiento, si la identificamos adecuadamente y rápido a través de una biopsia de piel, se termina con el uso de corticosteroide y el paciente tiene buen pronóstico. El otro es la enfermedad del colágeno. Yo creo que esta de aquí la hemos tratado muchísimo, lupus eritematoso sistémico, es la principal causa de la hemorragia alveolar difusa, pero también tenemos las otras causas como es la artritis reumatoidea, la enfermedad, la esclerodermia. Todas estas enfermedades tienen una afectación pulmonar con neumonitis, con hipertensión pulmonar, con vasculitis necrotizante, incluso podemos tener el distrés respiratorio o edema agudo de pulmón con derrame pleural. Son cuadros muy graves cuando esta enfermedad, este lupus se activa y me afecta el pulmón, el paciente va a un ventilador mecánico, pero chicos tienen muy buena respuesta a los corticosteroides, a la acetoprina y a la ciclofosfamida. En la biopsia nosotros encontramos depósito granular de inmunos complejos en la pared alveolar y de los capilares pulmonares. Recuerden que hacemos en sangre el anti-DNA y también la baja de complemento. Entonces, la característica de esta enfermedad de la hemorragia alveolar difusa, nosotros la relacionamos mucho con el lupus cuando hablamos de las enfermedades del colágeno, y definitivamente nos va súper bien, como le digo, con el tratamiento. Incluso tenemos que utilizar ¿cómo se llama? El plasmaféresis. La otra hemorragia que tenemos que manejar es el uso de las penicilinamina. La utilizamos, como ustedes saben, en las enfermedades de tratamiento de enfermedad de Wilson, o es la enfermedad de Wilson, donde tenemos la presencia de cobre a nivel de la parte del ojo, y siempre la vamos a utilizar esta medicina en la artritis reumatoidea, que es lo que realmente puede provocar en el pulmón enfermedades muy similares que pueden generar un trastorno de confusión en los casos de toxicidad. Vamos a encontrar una hiperplasia linfoide, siempre sin vasculitis, y una bronquiolitis obliterantes. También se ha reportado patrones histológicos en pacientes con penicilinasa para enfermedad de Wilson, poniendo de manifiesto la acción del fármaco. Otro dato importante en relación a las enfermedades cardíacas que producen sangrado es la estenosis mitral.
El resultado es por un incremento de la presión venosa pulmonar en pacientes con estenosis mitral y la patogenia en la hemorragia alveolar intermitente con posterior acumulación a veces anormal de hierro, y cada episodio de esta hemorragia es seguido de un episodio de remisión muy variable, lo cual pues, se puede demostrar mediante el lavado bronquialveolar. Los hallazgos radiológicos incluyen la cefalización del flujo pulmonar, el edema intersticial perivascular o perialveolar, y en algunas ocasiones podemos encontrar una hemorragia alveolar difusa, acinar difusa, confluente, con preservación del parénquima periférico. Otra enfermedad que nosotros tenemos que analizar es la veno-oclusiva, en donde tenemos una hemorragia alveolar difusa como primera manifestación. Incluso también puede estar relacionada con las enfermedades del tejido conectivo, esta patología veno-oclusiva. También lo vemos como una lesión endotelial con un evento inicial desencadenante y finalmente puede producir hemorragia alveolar, que puede ser evidenciada mediante el lavado bronquioalveolar. Y por último, nosotros vamos a manejar dos enfermedades, como es la hemangiomatosis y la linfaleomiomatosis y esclerosis tuberosa. Estas patologías se relacionan con la edad fértil de la mujer, tiene carácter multisistémico y se puede presentar en forma esporádica o asociada con una esclerosis tuberosa. La aparición de la linfaleomiomatosis siempre se la relacionó con la hipótesis de que pueda haber sido producido por un trastorno del estrógeno, pero se han hecho estudios donde en realidad no responden al tratamiento antiestrógeno, por lo que la progresión de la enfermedad muchas veces puede causarle la muerte a la paciente. Empieza con una disnea abrupta y termina con un sangrado o hemorragia alveolar difusa que pueden llevar a este paciente a una insuficiencia respiratoria, y como les decía, si no entramos a colocar, hacer una broncoscopía con mira a colocar algún plasma o hacer alguna coagulación local, el paciente no nos responde adecuadamente. Entonces, cuando miramos todas estas enfermedades, nosotros decimos qué podemos hacer para poder reconocer la hemorragia alveolar, diagnosticar cuál es el trastorno que me está llevando a este proceso, si es un distrés respiratorio por un proceso séptico, porque entré en una coagulación intravascular diseminada. Es muy difícil manejarlo porque es la parte final de un paciente séptico. Pero si es algo que podemos manejarlo con corticosteroides, como en el caso del lupus, sería excelente. Entonces, el llevar a una terapia adecuada, yo dependo de reconocer qué es lo que me llevó a tener la hemorragia alveolar. Y a veces nos apoyamos un poquito en investigar en la parte inmunológica, como dijo Aarón, tenemos que mirar la parte inmunológica, y también hacer pruebas de estudios serológicos o marcadores de enfermedad del colágeno para encontrar realmente qué es lo que nos llevó a ese estado de sangrado a nivel pulmonar. No nos olvidemos que en la radiografía de tórax vamos a encontrar infiltrados alveolares irregulares difusos que pueden iniciarse como un patrón focal unilateral y volverse más difuso con el tiempo. Entonces, recuerden que al manejar todo esto, hay que, aparte de ir diagnosticando, hay que ir tratando. Tenemos que hacer tratamientos de soportes, como es oxigenoterapia. Hay pacientes que requieren de ventilación mecánica o soporte ventilatorio invasivo, con la idea de ir y provocar una vasoconstricción, se podría decir, con el PIT de 8 o 9 para evitar que nos siga sangrando. Otro soporte importante, recuerden que el sangrado puede producir hipotensión por la pérdida, es administrar sangre y manejar inotrópico. Otro es dirigido a controlar esa hemoptisis. Muchas veces hay que hacer broncoscopía
con la mira de colocar argonplasma o algún tipo de coagulación in situ a nivel de todo el pulmón, o llevar al paciente a radioterapia o llevar al paciente a cirugía. Otro dato importante es si está tomando anticoagulantes reversibles, se terminó el problema. Ahora, si tratamos de una capilaritis, chico, hay que cerrar los ojitos y poner glucocorticoides, inmunosupresores, incluso biológicos o plasmaféresis. Y vemos diagnóstico-respuesta, o sea, quizás estemos frente a una enfermedad mixta y podemos manejar un poco ese sangrado. Y como yo les digo siempre, entonces cuando yo manejo la historia clínica debe ser muy detallada, muy concisa, buscar si de pronto el chico estuvo en drogas o en realidad ya viene un antecedente de un trastorno inmunológico. Debemos hacer también cultivos para excluir algún tipo de bacteria, virus o hongos que nos puede haber provocado este estado de sangrado pulmonar, y mirar un poco la función renal. Recuerden que todas las enfermedades se relacionan con trastornos a nivel del glomérulo. La gasometría para ver la hipoxemia con la hipocapnia, la radiografía de tórax, la broncoscopía con miras de tomar biopsia, cultivo, identificar la presencia de esa hemorragia alveolar difusa por una capilaritis, o simplemente saber que estoy frente a un tumor y ese es el que me está provocando el sangrado. Y el ecocardiograma para ver si tengo algún trastorno a nivel de la estenosis mitral, que es la que produce el sangrado. Entonces, así, chicos, hemos investigado una hemorragia alveolar difusa, donde me puede provocar una hemoptisis, anemia, infiltrados alveolares, que esa sería la tríada clásica. Hago un lavado broncoalveolar y cultivo para la confirmación, descartar infección o neoplasia, establezco la gravedad y progresión de la enfermedad, genero un soporte ventilatorio y hemodinámico y manejo con corticosteroides, ciclofamida o plasmaféresis. La historia clínica detallada, ¿sí? Síntomas y signos de trastornos del colágeno, ANCA, ANA, volumen de sedimentación glomerular, análisis en la orina de la creatinina y también los anticuerpos antifosfolipídicos en las mujeres, muy importante, en los autoanticuerpos, inmunoglobulina o complemento. Si no tengo nada, está alterado, voy a la biopsia nasal, sinusal, renal o cutánea, o me voy a la biopsia quirúrgica pulmonar. Y el diagnóstico etiológico, una vasculitis sistémica, una asociada a la antimembrana basal glomerular, que es el síndrome de Gould-Pasteur, o enfermedades autoinmunes sistémicas como lupus, esclerosis, artritis reumatoidea o poliomielitis. No nos olvidemos que siempre tenemos que investigar fármacos, drogas, si tengo una insuficiencia cardíaca o si tengo historia de trasplante o de médula. Entonces, chicos, yo creo que aquí terminamos la clase con hemorragia alveolar difusa. ¿Alguna pregunta, por favor? Doctora. Señor. Con respecto a la hipertensión pulmonar, ¿ese proceso podría en algún caso llegar a ser reversible? Como reversible, no, porque nosotros manejamos dos términos, que es prácticamente la destrucción del remodelado vascular, ¿sí? Yo ya tengo un trastorno, recuerda que cuando yo llevo una hipertensión pulmonar, yo ya tengo cambios en la estructura vascular precapilar, ¿sí? Entonces, como que yo lo manejo con reversibilidad, no. Lo que sí puedo es controlar que no me haga el daño en el ventrículo derecho, disminuyendo la presión arterial y manejando el cambio de estilo de vida del paciente. Pero que sea reversible, no, Eduardo. Ya, doctora. Otra pregunta. Con respecto a la presión de enclavamiento, que es un término que la presión en cuello. Sí, pero no entiendo bien, qué es y cómo se interpreta eso. Bueno, necesitaríamos hacer un cateterismo cardíaco para medir los valores, ¿no? ¿Verdad? En la diapositiva, déjame volver a tu diapositiva.
acá, aquí. Un poquito más atrás. Aquí, en esa diapositiva, ¿no? Cuando yo hago el cateterismo cardíaco, yo busco los valores normales o los valores que a mí me digan que yo tengo ese trastorno a nivel de la entrada de la arteria pulmonar, de la presión de la aurícula derecha, y todo eso yo lo consigo con el cateterismo cardíaco. Entonces, mido la presión capilar pulmonar. El valor normal debe estar por debajo de 15 milímetros de mercurio. Entonces, con el cateterismo yo trato de mirar esto, en la presión de encablamento. Esto se produce, recuerda que cuando yo tengo un trastorno postcapilar donde de la aurícula tengo como que se me regresa el flujo a la vena pulmonar, entonces yo voy a tener aumentado esta presión capilar pulmonar en cuña, que nosotros llamamos, y que genera este trastorno. Entonces, siempre es cuando yo tengo un proceso o un problema en aurícula izquierda a través de la vena. ¿Te expliqué, Eduardo, o necesitas algo más? Ya me quedó más claro, doctora. ¿Alguien, por favor? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces nos vemos en la próxima clase con